Buenas noches a todos. Primero agradecerles por el compromiso de estar conectados hoy. Sabemos que es un día difícil por lo que estaba concomitante el partido, sin embargo les agradecemos por su compromiso con el grupo. Ya entrando pues como tal la charla, hoy vamos a tener trauma vascular mesentérico. Va a estar a cargo de Daniel Amado y María Alejandra Talero, son estudiantes de noveno semestre de la Universidad del Rosario. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a Daniel o María Alejandra. Listo, hola, buenas noches. Mi nombre es María Alejandra Talero y junto a Daniel Amado vamos a presentar el día de hoy trauma vascular mesentérico. Sigue, por favor. Listo, estas son las bibliografías que utilizamos. El día de hoy la charla va a estar dividida principalmente en los siguientes aspectos. Lo primero que vamos a hablar primero una introducción acerca del trauma vascular mesentérico y abdominal principalmente. Después vamos a hablar un poco de la anatomía. Después vamos a abordar un poco en la clínica y el diagnóstico. Y por último vamos a mencionar el manejo para las diferentes ramas de la mesentérica, tanto superior como inferior. Sigue. Listo, entonces en primer lugar tenemos que tener presente que el traumatismo vascular abdominal es una entidad muy extraña, realmente representa el 0,01 a 0,1% de todos los traumatismos y realmente tiene una mortalidad de 38 a 75%. De estos traumatismos vasculares, de este traumatismo vascular, más o menos de un 15 a un 30% se van a dar en civiles normales y de un 2 a un 2,9% ya en militares. Dentro de este trauma vascular abdominal hay diferentes mecanismos en donde se puede crear este traumatismo. Sin embargo, los mecanismos penetrantes son los responsables de la gran mayoría de las lesiones vasculares en el abdomen, ya que van a representar de un 70 a un 90% de los pacientes. Dentro de estos, los más comunes van a ser las armas de fuego sobre las heridas por arma blanca. Otros mecanismos que pueden producir este traumatismo van a ser de causa contundente. Los más comunes son los choques de vehículos, sea por carros o por motos, y seguido de la causa un poco menos frecuente van a ser impactos abdominales directos o la caída. Dentro de los vasos abdominales que más se van a lesionar, los más frecuentes van a ser la aorta, la arteria mesentérica superior, la ilíaca y las lesiones de la vena cava inferior. Por otra parte, las lesiones de la arteria mesentérica superior también son raras, van a representar aproximadamente un 0,09% de todos los traumatismos, donde al igual que en general los traumatismos vasculares abdominal, el mecanismo más común va a ser el mecanismo penetrante, representando aproximadamente un 52 a 77%, y se dice que solo el 57,7% van a tener una supervivencia. Esto se va a relacionar muchísimo con la dificultad o la complejidad que se vaya a abordar este reparo de la mesentérica superior, es decir, entre más compleja sea la reconstrucción vascular, pues menos supervivencia va a tener. Por otra parte, las lesiones de la arteria mesentérica inferior son más raras. Estas, por el otro lado, son lesiones que generalmente van a tolerar bien como un tratamiento quirúrgico si se hace con rapidez. Y por último, las lesiones de la vena porta y las venas mesentéricas superiores son más raras todavía, sin embargo son muy letales, ya que ocurren en menos del 1% de los traumatismos y la mayoría son causados por mecanismos penetrantes. Es importante tener en cuenta que van a tener una mortalidad aproximadamente del 40 al 70% y casi todos los pacientes que van a llegar en general con un traumatismo vascular abdominal van a presentar hipotensión o una peritonitis, lo que nos va a llevar a tener que hacer un manejo, un abordaje muchísimo más rápido y más emergente. Sigue, por favor. Perfecto, buenas noches a todos. Haciendo un repaso general acerca de la anatomía, vamos a mencionar aspectos claves sobre tanto la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior. Primero, pues con la mesentérica superior, recordemos que esta nace a partir de la aorta abdominal en la porción anterior, en la región supramesocólica, específicamente de la zona 1.
Esta, a medida que vamos avanzando, va a ir verticalmente hacia caudal y anterior, y pues ya mucho más adelante va a estar posterior al páncreas. Va a pasar por anterior a la porción horizontal del duodeno, lo que es la tercera parte, pues la tercera porción de este mismo, y ya finalmente va a penetrar lo que es la raíz del mesenterio. También pues recordar que la vena mesentérica superior va a estar ahí situada a su derecha. Hablando de la arteria mesentérica inferior, pues está al igual que la superior, nace de la aorta abdominal, ya en la porción pues infrarrenal, inframesocólica, se desplaza muy cerca a lo que es la aorta en todo su recorrido caudal, y va a emerger en la cara lateral izquierda del mesenterio colónico. Recordemos que las estructuras, pues órganos que esta va a irrigar, va a ser principalmente por las partes izquierdas. Entonces hablamos de lo que son las ramas cólicas izquierdas, las sigmoidal y el rectal superior. Listo, en cuanto a la evaluación clínica, tenemos que tener presente que la presentación clínica de nuestro paciente va a depender si la lesión ha resultado en taponamiento o ruptura libre en la cavidad peritoneal. Entonces, dentro de lo que tenemos que hacer al examen físico, tenemos que identificar dos tipos de signos principalmente. Lo primero es que tenemos que detectar la presencia de signos duros que se van a relacionar con una alta sospecha de lesión vascular, entre ellos sangrado pulsátil y hematoma expansivo. Esto lo que nos va a indicar es que tenemos que hacer una exploración inmediata por el riesgo de muerte secundario a shock hipovolémico. Dentro de otros signos duros que de pronto nos pueden dar un poco más de tiempo para realizar exámenes complementarios o para orientar un poco mejor el abordaje, tenemos que encontrar signos tipo ausencia de pulso distal, palidez y frialdad y frémito. En cuanto a los signos blandos, esto es lo que nos va a indicar, nos van a llevar es a indicar una posible lesión vascular, pero no tenemos que hacer una exploración inmediata. Sin embargo, estos pacientes que presenten signos blandos, vamos a tener que hacerles una observación un poco más expectante. Los signos blandos que tenemos que buscar van a ser déficit neurológico periférico, algún antecedente de sangrado importante en el sitio del accidente, pulso palpable pero que sea disminuido o débil, y lesión proximal al trayecto arterial. Aparte de estos signos que vamos a estar buscando, tenemos que ver cómo nos está llegando el paciente como en contexto general. Entonces, si el paciente está in extremis, completamente inestable, esto nos puede indicar que se está desangrando muy rápido, es decir, que tiene un hematoma que se ha roto posiblemente en el peritoneo. A diferencia que si nos llega un paciente que esté hemodinámicamente normal, relativamente estable, nos puede indicar que está cursando con un hematoma retenido en retroperitoneo. Tenemos que tener presente que la mayoría de los pacientes que nos van a llegar con un trauma vascular abdominal van a sufrir de un shock. ¿Aló? Bueno, la mayoría de los pacientes van a llegar con un shock hemorrágico, por eso es que tenemos que tener, a partir de lo que vayamos encontrando en el examen físico, tenemos que ir abordándolo. Entonces, si nuestro paciente empieza a llegar está hemodinámicamente inestable, tenemos que tener acceso intravenosos de gran calibre, tenemos que tener los protocolos de reanimación, de transfusión de sangre preparados, eso de acuerdo a cada hospital, y tener presente que tenemos que tener un control quirúrgico rápido del sangrado si empezamos a detectar que el paciente pueda tener un hematoma en peritoneo. Otra cosa muy importante es que, y es algo que los artículos recomiendan, es que tenemos que tratar de mantener la normotemia del paciente. Se ha descubierto que si la temperatura central del paciente llega menor de 34 grados centígrados, esto nos va a indicar un predictor significativo de mortalidad entre estos pacientes. Eso entonces es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Sigue, por favor. Listo, entonces una vez hecho todo el examen físico, a partir de eso ya nos puede ir indicando qué tipo de cosas tenemos con qué tipo de cosas tenemos que continuar. Entonces, empezando con el paciente que esté hemodinámicamente inestable, el siguiente paso que tenemos que o nos recomiendan realizar es utilizar el FAST, una exploración con FAST, que es el Focus Assessment with Sonography for Trauma, que es más o menos, es para que entiendan,
o pues bueno, muchos ya lo han escuchado, es un examen que nos permite identificar en qué parte el paciente está sangrando y en qué cantidad lo está haciendo para saber si tenemos que hacer una exploración quirúrgica más rápido o tenemos tiempo para buscar más sitios o la fuente de hemorragia per se. Entonces, si tenemos que el paciente evidencia hemoperitoneo significativo, lo tenemos que llevar inmediatamente a una exploración quirúrgica. Mientras que en aquellos pacientes que tengan líquido peritoneal mínimo o nulo o pues sangrado mínimo o nulo, pues podemos, primero que todo tenemos que empezarles la reanimación y después ya podemos continuar haciéndoles como una búsqueda de fuentes de hemorragia. Sigue, por favor. Listo. Lo siguiente es solo para paciente inestable, pero si nuestro paciente está hemodinámicamente estable, el TAC se convierte en la herramienta diagnóstica de elección para detección de lesión vascular. Entonces acá les traje unos ejemplos, principalmente de hemorragias de las arterias mesentéricas, como podemos ver en la imagen número A, que es la fase arterial, y la fase B, que es la fase portal, donde nos indica un hematoma mesentérico posiblemente compatible con sangrado activo. Entonces aquí les muestro estos ejemplos. Sigue, por favor. Listo, perfecto. Entonces, teniendo esto en cuenta y el abordaje inicial pues, que tenemos con nuestro paciente, vamos a hablar principalmente de lo que sería el trauma a lo que es el tronco, la arteria celíaca. ¿Listo? Se dice que, y ya como nos lo comentó María Alejandra anteriormente, tiene una muy alta mortalidad. Realmente esto se da es debido a que suele acompañarse de otras lesiones vasculares, porque encontrar una lesión específicamente y pues aislada de lo que sería el tronco celíaco pues es bastante raro. Y como ya vimos, el trauma penetrante pues es el mecanismo principal por los cuales estas surgen. ¿Listo? ¿Qué pasa con las lesiones del tronco celíaco? Y es que realmente suelen tener una exposición pues bastante difícil. Lograr ubicar pues el sitio de sangrado pues es muy difícil y sobre todo controlar lo que sería el sangrado en sí. Entonces eso se da más que todo principalmente por lo que es el tamaño pequeño de lo que sería el tronco, y también recordemos que si tenemos a un paciente que está choqueado, vamos a tener una vasoconstricción refleja, y esto también empeora, pues no nos ayuda a que la exposición sea pues mucho más amena, sino que va a ser un reto clínico. Entonces, en caso de que nosotros necesitemos un control urgente del sangrado, en ciertas ocasiones se va a necesitar de lo que es una pinza aórtica supraceliaca, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo y la forma más rápida de nosotros poder realizar este pinzamiento va a ser a través de una ventana a través del epiplón menor. Y aquí es donde nosotros ya tenemos que empezar a evaluar si el paciente está estable o no hemodinámicamente. En caso de que tengamos a un paciente estable, realmente se opta por hacer una maniobra que ya pues más adelante les voy a describir, pero pues consiste en lo que sería la rotación visceral medial izquierda, y esto sí nos ayuda a tener una exposición pues mucho más manejable, ¿no? Y mucho más controlable. Si tenemos una lesión del tronco celíaco per se, se ha visto que ligándolo tiene una adecuada tolerancia. Lo más importante aquí es que tenemos que asegurar que la arteria mesentérica superior sea permeable, y esto es debido a que va a tener una circulación colateral pues bastante extensa. Entonces se ha visto que este es el manejo que se le puede llegar a dar en caso de que tengamos una lesión aislada. Si tenemos ya lesión de alguna de sus principales ramas, la cual va a ser, por ejemplo, la gástrica izquierda o lo que es la esplénica, también se ha visto que ligar estas arterias no va a significar un riesgo tan alto en desarrollar cualquier tipo de isquemia, que es realmente el principal pues, preocupación que se tiene al momento de ligar una arteria, ¿no? Sobre todo si es más proximal pues, a lo que sería la aorta. Entonces, en caso de que sea cualquiera de estas arterias, se puede ligar, y se han visto en los estudios que tiene pues muy buena, como les digo, muy buena tolerancia. Y si tenemos una lesión de la arteria hepática común, también se reportan que tiene una adecuada tolerancia a la ligadura. Sin embargo, y esto se explica sobre todo por lo que llaman el sistema de doble irrigación hepática, como sabemos, pues esta irrigación sanguínea del hígado va a ser principalmente por la vena porta y pues todo el sistema porta, ¿no? Y el flujo colateral de la arteria gastroduodenal. Entonces estos son aspectos claves que
el cirujano debe tener en cuenta y pues recordar que responde muy bien a lo que sería la ligadura de la arteria. Por otro lado, como les comenté anteriormente, eso es la maniobra en donde nosotros, pues que consiste en movilizar todo lo que sería el colon izquierdo, el vaso, el estómago, ¿no? La cola, inclusive el cuerpo, pues también del páncreas, hacia el lado izquierdo, pues nos va a ayudar para poder tener una adecuada exposición de lo que sería tanto el tronco celíaco como la mesentérica superior. Esto es muy importante y es realmente como el mensaje que nosotros queremos dejarles, y es siempre tener en cuenta lo que es la clasificación de Follen. Entonces, esta consiste en básicamente 4 zonas, la describen en 4 zonas, y nos va a hablar de lo que es las zonas anatómicas, pues de la arteria mesentérica superior y los territorios isquémicos asociados. Entonces, como podemos ver aquí pues en el diagrama de, de la izquierda, esto podemos ver las 4 diferentes zonas, y entonces consiste en que la zona 1 va a ser desde el tronco proximal hacia lo que sería la arteria pancreatoduodenal inferior. La zona 2 va a ir desde el segmento, va a ser este segmento entre lo que es la arteria pancreatoduodenal inferior y la arteria cólica media. Ya cuando pasamos a la zona 3, se habla de lo que es pues, el segmento distal de la arteria cólica media, y finalmente la zona 4, como también lo podemos ver aquí en la tabla, se habla de lo que son las arterias, pues básicamente las ramas segmentarias. ¿Listo? Y dependiendo de cada zona en donde nosotros hallemos que está pues la noxa, vamos a ver que tiene un manejo y responde mucho mejor a ciertas intervenciones. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Se ha visto que en pacientes que están hemodinámicamente estables responden muy bien a lo que sería una reparación primaria, ellos sugieren un PROLEN. Sin embargo, pues como les digo, si se tiene una adecuada exposición y pues tenemos un paciente en adecuadas condiciones, se puede intentar esta reparación. Si también se ha visto que, digamos, ligar la arteria, si se llega a ligar la arteria entre el origen y la arteria cólica media, el riesgo de que se desarrolle una isquemia masiva, tanto el intestino delgado, el ciego y el colon ascendente, va a ser mucho mayor. Entre más proximal, el riesgo de isquemia es mayor, y esto es lo que se quiere prevenir. Sin embargo, pues, como les digo, hay que tener muy en cuenta el estado del paciente, si está hemodinámicamente estable o no. Entonces, siempre hay que hacer este balance, ¿no? Esta decisión en cuanto a si se tiene que hacer una ligadura, ya sea proximal o una distal, y pues evaluar el riesgo de la isquemia intestinal. Aparte de la ligadura y de la reparación primaria, también tenemos lo que son las derivaciones intravasculares, temporales o los shunts. Básicamente, lo que nos ayuda, los shunts, va a ser que nos va a retrasar la reconstrucción. Entonces, básicamente, nos va a dar un poco más de tiempo de que se pueda realizar una adecuada reanimación, de que se pueda corregir la hipovolemia o una hipotermia, ¿no? Inclusive una acidosis, ¿no? Entonces, eso realmente, aquí lo importante a tener en cuenta es que es una medida, una intervención temporal. También entonces otro de los manejos que también tenemos va a ser los injertos de interposición. ¿Listo? Y estos injertos de la interposición, aquí lo importante pues es tener en cuenta que la anastomosis distal suele hacerse en la porción, pues en el muñón más distal de la arteria mesentérica, mientras que la anastomosis proximal que se realice va a tener que ser pues en la aorta infrarrenal, y tener en cuenta que esta pues tiene que estar libre de enfermedad, o pues básicamente que no esté, pues que no haya sido como pues dañada por el trauma, ¿no? Y pues esa es la otra medida que tenemos. Entonces, como les venía diciendo, con la clasificación de Follen, vamos a ver que si es un Follen 1 o 2, ¿no? Que es mucho más proximal a la aorta o a su origen, vamos a realizar una reparación primaria, o en estos casos también está indicado un shunt. ¿Listo? Si es un Follen 3, se puede hacer lo que es la ligadura, pero pues como les digo, tener en cuenta que eso pues, nos puede llevar a una isquemia intestinal segmentaria. Y cuando tenemos un Follen 4, que son básicamente las ramas segmentarias, se ha visto que responde muy bien a la ligadura. ¿Listo? Y en algunos casos, pues, realizar una resección intestinal. Ya cuando hablamos también de la lesión de la vena mesentérica superior, aquí pues no se tiene como tantas
manejos, no tantas opciones para manejar esta. Realmente se ha descrito que realizar una ligadura o inclusive en algunos casos se puede hacer una reparación primaria, pero pues hablando generalmente, la ligadura responde muy bien sin tener compromiso pues hemodinámica del paciente. Y también tener muy en cuenta lo que sería el síndrome de hipervolemia esplénica o hipovolemia sistémica, que pues pues no es tan común, pero pues se ha visto en algunos casos que sucede cuando se liga la vena mesentérica superior. Listo. Y por último, en cuanto al manejo de la arteria mesentérica inferior y la vena mesentérica inferior, realmente el manejo es el mismo y a diferencia de la mesentérica superior, este manejo es muchísimo más sencillo. Consiste en hacer una ligadura o un reparo primario. ¿Cómo hacemos esto? Entonces se puede hacer exponiendo la vena mesentérica inferior o la arteria mesentérica inferior, elevando el colon transverso e incidiendo por el ligamento de Treitz, exponiendo la cara anterior de la aorta abdominal infrarrenal. Cuando hacemos esto, entonces la arteria mesentérica inferior va a surgir de la cara lateral izquierda de la aorta, que es aproximadamente unos 3 a 4 centímetros por encima de la bifurcación aórtica, y ahí podemos hacer la ligadura. Es importante tener en cuenta que generalmente este tipo de vasos van a tolerar muy bien las ligaduras debido a la circulación colateral. Sin embargo, tenemos que valorar siempre la presencia de alguna hemorragia lumbar y aunque es poco común, esta lesión puede complicarse con alguna isquemia rectal o colónica, especialmente en pacientes con enfermedad aterosclerótica avanzada. Como les mencioné previamente, esta ligadura se tolera muy bien debido a la circulación colateral. Esto se debe a dos arterias principalmente. La primera es el arco de Riolano y la segunda es la arteria de Drummond. En cuanto al arco de Riolano, también se conoce como la arteria mesentérica sinuosa. Es otra arcada vascular que puede estar presente en el mesenterio cólico y conecta con la porción proximal de la arteria cólica media con una rama de la arteria cólica izquierda, creando así como un arco anastomótico. Y por otro lado, la arteria de Drummond, también conocida como la arteria marginal del colon, es una arteria que anastomosa la arteria mesentérica inferior con la arteria mesentérica superior. Esta arteria casi siempre está presente, aunque en ocasiones puede estar ausente. Es por eso que tanto el arco de Riolano como la arteria de Drummond son considerados variaciones anatómicas. Entonces, estas dos variantes anatómicas se dice que son suficientes para suministrar la cantidad de sangre necesaria a toda la zona del intestino grueso y esta es la razón por la que cuando como que se repara este tipo de traumas, no hay necesidad como de volverlos a reimplantar a la aorta abdominal, porque la circulación es suficiente para no hacer ningún tipo de isquemia ni necesitar de otro tipo de conexiones extra. Es por eso que es súper bien tolerada y básicamente este es si quieres sigue. Entonces ahí la vemos mejor. Básicamente ese es como el manejo principal de las mesentéricas inferior. Ahí podemos ver dónde está el arco de Riolano y ahí también le señala la arteria de Drummond para que lo tengan más presente. Sigue, porfa. Listo, entonces ya pues a manera de conclusiones, pues siempre es importante nosotros realizar un adecuado abordaje pues al paciente, digamos que está inestable hemodinámicamente, entonces reconocer los signos duros y los signos blandos, perdón, de los que ya nos habló María Alejandra. Recordar que el FAST se va a usar principalmente en pacientes hemodinámicamente inestables, mientras que el TAC es pues la herramienta de elección para pacientes que están hemodinámicamente estables. En cuanto al manejo de las diferentes lesiones que podemos llegar a encontrar de las arterias pues mesentéricas. En cuanto al tronco celíaco, recordar que la ligadura es una muy buena opción, tiene adecuada tolerancia, siempre y cuando la permeabilidad pues, de la arteria mesentérica superior pues esté de manera adecuada, ya que esto nos va a ayudar pues, por las razones que ya mencionamos de la circulación colateral a que no se genere una isquemia intestinal. En cuanto al manejo de la arteria mesentérica superior, tener muy en cuenta lo que es la clasificación de Follen,
Y siempre recordar el riesgo isquemia intestinal, que tenemos los 3 abordajes principales, del cual puede ser la ligadura, la reparación primaria, el shunt o el injerto. Y para la arteria y pues para la vena mesentérica superior, la ligadura. Y para tanto la arteria mesentérica inferior y la vena mesentérica inferior, el reparo por ligadura pues ha tenido muy buenos resultados, y siempre tener en cuenta que debido a las variantes anatómicas que ya nos habló María Alejandra, también vamos a prevenir a que se lleve a cabo pues una isquemia intestinal y tengamos una adecuada perfusión al resto de pues de los órganos vitales. ¿Cómo estás? Eso sería Ya, eso, pues en cuanto a lo que es la charla de trauma vascular. Muchas gracias. ¿y qué Em, pasa con comer? no sé Hay si unos el doctor- micrófonos abiertos por ahí. La felicito a ambos. Realmente una gran presentación. Yo creo que es un tema que es importante conocerlo. Sirve para muchas otras cosas también. El trauma iatrogénico en cirugía, para tomar una conducta. Y me parece que el repaso anatómico sirve a todo el grupo. Entonces esperamos comentarios, preguntas. Muchas gracias a ambos, los felicito, una gran presentación. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a Daniel y a María Alejandra por la charla. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Sin embargo, nos gustaría que el doctor Barrera nos comentara un poco sobre su experiencia pues, desarrollando trauma mientras nos realizan preguntas. Bueno, cada vez la realidad del trauma varía mucho en las circunstancias, eh, el lugar, el hospital. Tuvimos hace muchos años una alta incidencia de trauma penetrante, ha vuelto otra vez a tener su pico con todos estos momentos críticos que hemos tenido en el país, y esto genera obviamente lesiones cortopunzantes y heridas por arma de fuego. Yo llamaría la atención muchísimo a pensar siempre en este tipo de lesiones, en el trauma cerrado, en el cinturón de seguridad, eh, en los accidentes en motocicleta y en las caídas libres de mucho tipo. Tenemos una gran cantidad de personas haciendo deportes extremos, y a veces se pasa desapercibido la sospecha en el trauma cerrado, y las lesiones pueden tener manifestaciones muy tardías que tienen consecuencias obviamente funestas y graves para el paciente. Esta semana estuvimos en cirugía comentando los inicios del ECOFAS, y seguramente pues estos pacientes, si están conscientes, el diagnóstico va a ser un abdomen agudo y va a tener que ser llevado a cirugía, a laparotomía. Esto pues hace que el diagnóstico sea intraoperatorio. Me parece muy adecuada la presentación de la clasificación y, y obviamente la conducta. Entonces, realmente, dependiendo de la porción, hay que definir en qué momento se reconstruye el vaso de la mesentérica superior, inclusive de la mesentérica inferior, que es un vaso muy pequeño, pero todas estas intervenciones requieren obviamente el reimplante sobre la arteria, sobre la aorta, requieren no olvidar la anticoagulación para el momento de hacer el clampeo, para no tener otras complicaciones por el tiempo que esté la pinza sobre la aorta antes de hacer la anastomosis. Esos eran mis comentarios. Yo creo que no olvidar en el trauma cerrado esta posibilidad, la lesión del meso por desaceleración. La arteria mesentérica superior cruza sobre el páncreas, entonces
podemos tener lesiones asociadas de órgano sólidos y no solamente heridas vasculares. Casi siempre están acompañadas de otras lesiones. Y obviamente, por ejemplo, en el arma de fuego, pues es de proyectil único, es complicado. Y las lesiones de las arterias distales, pues terminan con ligaduras. Eso sería como más o menos los comentarios para escuchar las preguntas. Muchas gracias, doctor. Por ahora solo nos han dejado una pregunta. Si alguien más tiene adicional, la puede dejar en el chat o escribirla a cualquiera de nosotros. La pregunta, doctor, es sobre si en un paciente inestable hemodinámicamente se prioriza el FAST sobre llevarlo a la protomía cuando es un abdomen valorable, o sea, cuando no hay pérdida del estado de conciencia. Yo sí Sí, quiere no, contestar, doctor. Aló, doctor. Sigue, sigue. Bueno, primero que todo quiero felicitar a Maleja y a Daniel. Creo que fue una charla muy concisa y acerca del trauma vascular, porque digamos en la literatura en vascular pues no se encuentra mucho, aparte de lo de las áreas de Fullen, que es importantísimo para determinar cuándo se revasculariza un vaso o cuándo definitivamente se liga. Quería hacer un comentario y es que ojo con las ligaduras también, ahí Daniel lo mencionó, las ligaduras de los tercios intermedios. Me pasó cuando era cirujano general que ligué indiscriminadamente una mesentérica por debajo de un hematoma y el paciente hizo una isquemia mesentérica segmentaria y bueno, y falleció de definitiva al final. Entonces, tener muy claro que hay una cosa que se llama el concepto del second look, sobre todo para la ligadura de estos pacientes. Creo que es importante tenerlo y hacerlo. Y en los traumas, sobre todo de la mesentérica superior muy proximales, pues tener a nuestra posibilidades, la posibilidad de revascularización abierta, como dijo el profe, con clampeo de la aorta y la heparinización. En cuanto a la pregunta, el FAST, perdón, de pacientes es un método que es un método, digamos, que lo tenemos a la mano en las unidades de urgencias y básicamente existen dos indicaciones. Uno es el trauma penetrante de tórax a nivel de zona precordial en pacientes que están hemodinámicamente estables para buscar líquido libre en el saco pericárdico. Y el otro es en los pacientes con trauma cerrado de abdomen que están inestables hemodinámicamente y necesitamos determinar rápidamente si hay líquido libre en el abdomen, porque usualmente los pacientes que tienen trauma cerrado de abdomen son víctimas de politraumatismo y muchas veces, si pasamos pacientes a laparotomías, muchas veces son laparotomías injustificadas porque la causa del shock puede ser otra localización corpórea. Entonces, esa es la utilidad del FAST de abdomen. Diferente a si el paciente tiene un abdomen valorable y el paciente tiene signos de irritación peritoneal. Eso es otro contexto. Entonces, esa es mi respuesta. No sé si el profe tiene alguna. Sí, no, yo creo que la situación es para un paciente muy estable y la otra situación del ECOFAS es para el paciente que tiene trastorno neurológico y de la conciencia asociado al trauma. Definitivamente, mientras que prime la clínica y el paciente pueda ser evaluado adecuadamente, pues no hay mucha indicación del ECOFAS. Ya usted dio las indicaciones claras para buscar líquido libre en cavidad y que oriente a que tenemos una colección que tempranamente debamos intervenir. Pero definitivamente va a ser la valoración clínica del abdomen la que nos va a dar la indicación de la intervención. Por ahí había una pregunta, si quieres léela. Listo, doctor. La segunda pregunta que nos dejan en el chat
es qué alternativas de injerto vascular para la reconstrucción se tienen y en su experiencia cuál es mejor en lesiones proximales, zona 1 o 2. A ver, Lina, Paula, Sebastián, anímense primero y después voy yo. Bueno, profe, digamos que los tipos de revascularización, pues en caso de un trauma, pues depende del compromiso de la arteria y qué tanto está comprometida, digamos, la luz de la arteria. Entonces, si es una lesión que compromete poca circunferencia de la arteria y vemos que se puede pasar una rafia primaria sin comprometer o estenosar la arteria, pues digamos se podría intentar. Si ya es un compromiso completo segmentario y nos logramos disecar un poco la arteria y nos da de borde a borde, podemos intentar hacer una anastomosis terminal de la misma arteria. Si no, el mejor injerto vascular pues sigue siendo el autólogo con vena de safena invertida, que es pues fácilmente accesible y es lo que podemos realizar fácilmente. Sí, eso es muy importante. En el trauma, el injerto autólogo es la indicación. Es muy difícil con lesiones asociadas y traumáticas sucias intentar colocar un injerto protésico sintético. Entonces, para eso tenemos disponibles las venas y debemos siempre en trauma utilizar injerto venoso. Listo, muchas gracias, doctores. Nos dejan otra pregunta y es, en caso de isquemia mesentérica secundaria, ligadura quirúrgica por trauma abierto, ¿cómo se evaluaría? ¿Cuáles serían los signos de que el paciente pueda estar cursando con este episodio iatrogénico y luego un reparo intraoperatorio es normal? Ya Sebastián mencionó una parte de la respuesta y es que definitivamente la viabilidad y la motilidad y el examen clínico de cómo está el asa intestinal es el patrón y si en el momento inmediato quedamos tranquilos, obliga a una segunda revisión porque podemos estar viendo lesiones microvasculares isquémicas muy tardías que no se ven en la parte inicial. En la imagen macro del ASA puede pasar desapercibido las lesiones isquémicas de la mucosa que se pueden manifestar en horas o en un día después. Entonces es muy importante no quedarse tranquilo, cerrar el abdomen y no tener la oportunidad de poder evaluar la viabilidad de las asas. Entonces la revisión es lo más importante y siempre va a estar el riesgo de la isquemia intestinal. No olvidar la isquemia venosa. La isquemia venosa puede ser más grave o peor que la lesión arterial. Entonces, si está descrita la ligadura venosa, como lo mencionaba en la presentación, la isquemia venosa por trombosis extensa de las venas secundarias al trauma, si sea contundente, puede ser más dramático que la lesión arterial. Profe, yo le hago una pregunta. Si tenemos lesión, digamos, de la mesentérica inferior y recibimos la ligadura, o sea, ¿existe alguna indicación de revascularizar la mesentérica inferior? Por ejemplo, si no tiene flujo en el momento del trauma, uno pensaría que pues no tenemos buen arco. ¿Esa sería una indicación para revascularizar la mesentérica inferior o definitivamente la ligadura es la opción? No, yo pienso que uno tiene que hacer reparos siempre, ¿no es cierto? A veces se confunde el triage y el manejo múltiple de traumas con las conductas. Y obviamente, pues, básicamente algunas de los protocolos vienen del trauma militar. Y esto, pues, hace que se acorten los pasos y se tomen conductas para poder seguir atendiendo otros pacientes. Pero en el caso individual hay que revascularizar en lo posible todos los vasos. Y de acuerdo, uno puede tener alteraciones anatómicas que permiten ver que
esta arteria no tiene reflujo por las colaterales y esa es la indicación inmediata de reimplantarla. Como saben, es una arteria pequeña, requiere obviamente ampliación, espatular adecuadamente la arteria, acompañarla de un parche, y depende muchísimo de la técnica. Entre más pequeña la arteria, requiere y demanda más técnica de anastomosis y adecuado uso de suturas, por lo menos 6 ceros o 5 ceros. Y esa tal vez es la limitante en muchos sitios. Por eso no se pierde el tiempo y toma la conducta de ligarla, pero es un riesgo si no tenemos sangrado de reflujo en la mesentérica inferior a través de las colaterales del arco o está interrumpido el arco. Listo, muchas gracias, doctores. No sé si tengan alguna otra pregunta antes de cerrar. Hay otra pregunta por ahí que llegó al chat. No la veo, doctor. Si quiere, lea la que de pronto se lo mandaron por privado. Bueno, creo que ha impactado muchísimo el tema del REBOA y es importantísimo porque es un recurso. Yo creo que Profe, lo qué pena, más, es que profe, es que no leemos la pregunta, no sé si usted la pueda repetir. sí, la acabé de leer, ya la vuelvo a repetir un minuto. La pregunta es, buenas noches, ¿qué tan útil es y resulta el REBOA como damage control en lesiones vasculares abdominales? Entonces lo decía, realmente ha impactado mucho el tema del REBOA. Y pues es un control muy grande, es un control muy grueso para pacientes inestables y es realmente la forma de ocluir la aorta para controlar el sangrado. Yo creo que en el trauma de vasos mayores, como es el caso de la aorta, pues es una conducta, como lo explicaba la vez pasada, no es tan fácil. Hay que tener un recurso de control de dónde se coloca el balón, ¿sí? No es fácil acceder por un método percutáneo a una guía y subir el balón y inflarlo en la aorta y hacer control de la aorta. Entonces, pues obviamente lo que estamos hablando en trauma penetrante requiere clampeo de la aorta dirigido de las ramas de la aorta como son las mesentéricas. Entonces yo creo que sí aplicaría en un trauma mayor con un paciente inestable, pero seguramente tendría otras lesiones más severas. Esto superó, si ustedes revisan históricamente, el uso de los pantalones anti-shock, que eran unos pantalones con presión neumática que se colocaba en los pacientes para tratar de recuperar la volemia en los miembros inferiores, la cava inferior y subir la presión a nivel central, básicamente en la reanimación. Entonces, el balón de oclusión aórtico en la reanimación, pues es un recurso, pero es un recurso que demanda entrenamiento, tener el recurso disponible, tener los balones de oclusión aórtico. Obviamente la forma fácil es ocluir con sondas de Foley, con balones grandes, y ese puede ser un recurso a la mano para no tener que pinzar si uno tiene un defecto grande en un vaso y poder controlarlo de manera rápida si no tiene clamp vasculares a la mano. Y se puede hacer con sondas de Foley de tamaño grande, 14, 12, 10, y con eso pudiera uno hacer oclusiones segmentarias. Sin embargo, pues hay que tener experiencia para hacerlo, si no termina disecando y hiperextendiendo las arterias y produciendo lesiones. Es un recurso y yo creo que está ahí para el momento que la persona esté capacitada y tenga la forma de colocarlo, pues es un sistema de control proximal mientras se hace control exacto de las lesiones. No sé si tienen claro cómo se coloca el balón de oclusión aórtica. Valdría la pena. Honestamente, no.
valdría la pena, Sebastián, ¿quieres aclararlo? O Lina o Paula. Están callados, la única que está de turno es Lina. Sebas, ¿puedes explicarlo o lo explico? Qué pena, profe. No, pues es por punción, puede ser por punción femoral o por punción de braquial, inflar básicamente un balón a nivel aórtico con el fin de controlar el flujo sanguíneo a través de la aorta y controlar el sangrado en casos de trauma o de aneurismas rotos o de sangrado, mejor dicho. Lo que pasa es que, pues eso hay un protocolo muy establecido de cómo hacerlo y, digamos, lo ponen en algunos lugares del mundo, en Estados Unidos, ya protocolizado y la gente sabe cómo hacerlo, en cuánto tiempo y todo. Pero lo que usted dice aquí no sería fácil porque pues se necesita entrenamiento, seguramente a veces hacer las punciones y paso de guías y eso no es fácil porque a ciegas pues es difícil o se necesita de una guía geográfica, entonces, pues eso es básicamente. Sí, eso es lo más importante. Necesita una imagen mínimo, un arco en C o tener una imagen que tenga rayos X para poder dirigir, saber en qué altura se está inflando el balón. Digamos, algo muy parecido son los balones de contrapulsación intraaórtica que se colocan para los pacientes con enfermedad cardíaca y soportar el ventrículo. Y en una época se hacían en las salas de UCI y eso realmente quedó relegado a la colocación de balones intraaórticos en cirugía por manos expertas, por el cirujano acompañado de orientación por el anestesiólogo con un eco transesofágico. Eso se hace intraoperatorio. De lo contrario, pues puede ser más dañino que benéfico colocar un balón a ciegas sin saber en dónde lo está inflando. La isquemia mesentérica es una de las lesiones secundarias de un balón en la aorta, de una guía que diseca la pared de la aorta. Entonces esto requiere una guía, una punción por método del Seldinger a la arteria femoral. Sobre esa guía avanzar un balón. Ese balón es un balón especial, es un balón que es complaciente, es un balón que se deforma de acuerdo al tamaño de la aorta hasta que se ocluye. Entonces no es cualquier balón, hay balones que tenemos para otras cosas que son balones muy fuertes. Este es un balón complaciente que se deforma fácilmente y que no va a romper la aorta. Y se puede ubicar entonces en posición proximal, tercio medio, tercio distal de la aorta, suprarrenal o infrarrenal. Y el tiempo que esté ocluido, pues el paciente va a tener consecuencias secundarias. ¿Qué se hacía antes? Porque si no había REOA, ¿qué hacíamos? Pues clampeo de reanimación, se hacía toracotomía y se clampeaba la aorta torácica y con eso se reanimaba el paciente, se hacía el control después de hacer la parotomía a los daños que tenía el paciente inestable. Entonces es un recurso versus el clampeo de reanimación de la aorta torácica que se hace por toracotomía. Entonces esa es más o menos la filosofía del balón de oclusión aórtico intraórtico. Muchísimas gracias, doctores. Creo que no hay más preguntas y pues como siempre para respetar el tiempo ya van a ser las 9 de la noche, entonces creo que damos por cerrada la charla de hoy. Nuevamente agradecer a Daniel y a María Alejandra por la presentación y pues al doctor Barré y al doctor Gómez por acompañarnos. Que tengan buena noche. Muy buena noche y Gracias, buenas noches. nuevamente los felicito. Gran presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor.